pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al Gobierno de Navarra. Es un placer volver a estar en esta casa. Yo voy a hacer una ponencia que se va a centrar sobre todo como sujeto esencial de análisis en la administración pública, que es lo que me pidieron. Me centrará sobre todo en la administración pública, el papel de la administración pública actualmente, en este momento. Bueno, bien. Yo creo que me gustaría empezar con esta frase de Joan Prats que dice que no puede haber un buen gobierno sin una buena administración, y en torno a esto es en torno a lo que en gran medida voy a centrar mi intervención, a cuál es el papel de la administración pública en la construcción de una democracia de calidad, ¿no? Yo creo que la crisis económica, la desigualdad creciente y la globalización están lanzando retos legitimatorios a la democracia. Las democracias han tenido una ola de avance extraordinaria durante muchos años, pero hoy en día se observan determinados fenómenos que nos llevan a pensar que ese avance de la ola democrática se está deteniendo. Frente a esta situación, una respuesta puede ser ir reduciendo la calidad de nuestra democracia, pero otra respuesta puede ser precisamente la contraria. Frente a estas olas antidemocratizadoras, la forma de salvar la democracia es dando más calidad, reforzando la calidad de la democracia. Es cierto que hay unas enormes dificultades para que los gobiernos hoy en día refuercen la calidad de su democracia, para empezar por el desarrollo de una economía globalizada que está basada en la financiarización, en el endeudamiento continuo de nuestros gobiernos y nuestras administraciones, en la especulación, y esto es incompatible con la calidad democrática. Por otra parte, la igualdad política, que es otro de los fundamentos de cualquier democracia, es continuamente pisoteada por una realidad que es el de los grandes grupos organizados y su capacidad de control de las finanzas de los grandes partidos y de las agendas de estos. Esto, en el caso estadounidense, es evidente a partir de una sentencia del Tribunal Supremo que se llamó Citizens United, que permite la financiación casi sin límites a las campañas electorales en el marco de las elecciones estadounidenses. Entonces, creo que ante este reto el Gobierno es un actor clave para dar respuestas de calidad democrática, pero ya no puede ser el único. Hay otros actores, la sociedad civil, que va a ser fundamental para dar respuesta a esta situación, pero también, y esta es la novedad de mi intervención, yo creo que la administración pública también puede promover la democracia. Puede ser un actor que ayude a promover la calidad de nuestras democracias. La administración puede y debe servir a la ciudadanía si se guía por una serie de valores de los que ahora hablaremos y, en consecuencia, se constituiría en ese campo en un actor clave para la democracia. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir en esta intervención? Pues, en primer lugar, ver si la administración se puede separar del Gobierno. De alguna manera, esto es una separación conceptual. En la práctica, la relación entre Gobierno y administración, la conexión es constante, continua. Muchas veces no sabemos dónde empieza el Gobierno y acaba la administración y viceversa, ¿no? Y la conexión es continua, pero conceptualmente sí creo que es importante la idea de si la administración puede tener unos valores autónomos, si la administración tiene que tener unos valores que debe defender en todo caso, incluso en situaciones extremas frente al propio Gobierno. Segundo, ¿cuáles serían los valores clave que deben guiar a la administración para hacerla un actor clave en la calidad de la democracia? En tercer lugar, ¿qué es esto de la calidad de la democracia? ¿Cuáles son sus componentes? Y, en cuarto lugar, que será lo fundamental de esta intervención, cómo la administración puede generar calidad democrática si es fiel a los valores que antes hemos definido y si desarrolla instituciones, marcos institucionales que le permitan llevar adelante estos valores que ahora vamos a ver. En fin, en primer lugar, la administración pública pues, es una suma de cientos, cuando no de miles de organizaciones en una democracia que desarrolla su labor bajo la dirección directa o indirecta del Gobierno. En ocasiones, ciertamente, las administraciones independientes o las administraciones, cuando están en órganos de regulación, tienen una dependencia más indirecta del Gobierno. Pero, en todo caso, estas organizaciones se estructuran territorial y funcionalmente y deben trabajar con, dicen los marcos constitucionales de las democracias, con imparcialidad y respeto a la ley.
El problema fundamental, yo creo, al estudiar las administraciones en las democracias es si se les puede reconocer a estas organizaciones una cierta legitimidad propia para perseguir unos valores que están en la Constitución o que están legalmente definidos, ¿no? Y si consideramos a las administraciones como sujetos con una cierta autonomía o no, o bien las consideramos como meros instrumentos al servicio del gobierno. En términos metafóricos, si la administración en una operación sería el bisturí o sería otro doctor que ayuda al doctor principal a llevar la operación, o que ayuda al director del servicio a llevar la operación. Y esa es una diferencia, me parece, muy importante. Si es un bisturí, es un mero instrumento, ¿no? No tiene valor en sí mismo. Si es otro doctor, puede cooperar, colaborar, a veces incluso opinar, dar criterios diferentes sobre cómo se pueden hacer las cosas. Bien, la cuestión que surge inmediatamente, lógicamente, es, bueno, si usted me dice que la administración puede defender con una cierta autonomía una serie de valores, pero ¿hasta dónde llega su derecho, el derecho de la administración a decir la verdad? ¿Hasta dónde puede la administración enfrentarse en circunstancias ya muy extremas al gobierno? ¿O qué legitimidad tiene para ello, ¿no? Porque nadie les elige a los funcionarios. Yo creo que en esta línea Pierre Saint-Vallon, en diferentes textos, nos viene a insistir en que la legitimidad de las democracias modernas ya no se puede basar solo en las elecciones. Si tú ganas las elecciones, estableces el gobierno y tienes derecho a hacer lo que te dé la gana prácticamente, ¿no? Llevar adelante toda una serie de proyectos, de políticas. Y esta legitimidad presidencialista, José Saint-Vallon de alguna forma dice, esto está en crisis. Y hay otras tres legitimidades que son básicas en la democracia moderna. Una que llama legitimidad de imparcialidad, que es la garantización de la imparcialidad en la aplicación de la ley y la gestión imparcial de los servicios públicos. Es decir, que cuando gestionamos servicios públicos no podemos dar los servicios en función de si son amigos o enemigos de un partido u otro, ¿no? Los servicios públicos se deben gestionar con una imparcialidad desde esta perspectiva, ¿no? Igual que tampoco podemos aplicar la ley en función de si son amigos o enemigos o en función de si son de un partido u otro, ¿no? En segundo lugar, la legitimidad de reflexividad, que se refiere a asegurar una visión plural de lo que podría ser el bien común, a tener una visión más plural de la que tradicionalmente se entendía que existía, porque la visión del bien común la definía monolíticamente el gobierno, ¿no? Yo creo que aquí el papel, en nuestro caso, de los tecnócratas, de los juristas, en el análisis desapasionado de los problemas, en la búsqueda de razonables soluciones, es muy importante, ¿eh? No pueden sustituir al gobierno, pero sí son un colaborador fundamental para el análisis desapasionado, en el sentido menos politizado partidistamente de los problemas. Y tercero, la legitimidad de proximidad, de la que ustedes, un ámbito en el que ustedes están trabajando, que es la legitimidad vinculada a la cercanía de las propuestas al entorno y a las circunstancias, sobre todo la participación de los afectados en la toma de decisiones, en la gestión, en la cogestión de los programas, etc. Entonces, estas tres legitimidades creo que contribuyen a la calidad de la democracia, a esta nueva visión de la democracia. Y en estas tres legitimidades, el papel de la administración pública es fundamental. O sea que la administración pública, si hace bien su trabajo, si trabaja reflexivamente, si trabaja imparcialmente, si es capaz de abrir vías participatorias, está ayudando a la calidad de la democracia, está ayudando a relegitimar nuestras democracias, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Es evidente que hay dos límites que podríamos decir casi infranqueables. El primero es que esta burocracia, que de alguna forma se arroga el derecho a ver mejor los errores técnicos y jurídicos que pueda haber en las decisiones políticas, tiene que ser controlada de forma rigurosa en el cumplimiento de sus deberes, y esta administración tiene que asumir su obligación de transparencia y de rendición de cuentas. La administración tiene que asumir sus obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas frente al gobierno y frente a la ciudadanía. Y el segundo límite es el respeto a la dimensión política del gobierno, lógicamente, y a las decisiones estratégicas que desde el mismo surgen, ¿no? Es decir, que la administración tiene que respetar, lógicamente, a este gobierno que ha sido elegido democráticamente en sus decisiones estratégicas.
Frente al despotismo burocrático, que es el gran problema sobre el que tradicionalmente se ha trabajado en este ámbito, es decir, una burocracia que sustituye al gobierno, una burocracia que ocupa el papel del gobierno, ¿no? Frente al despotismo burocrático, que era una tendencia que Max Weber señalaba que iba a darse en las sociedades modernas, con su tecnificación, con su racionalidad instrumental, las administraciones iban ocupando un papel cada vez más importante en la toma de decisiones, y eso llevaría a eso que llamaban despotismo burocrático. Las democracias yo creo que han sabido encontrar sistemas para controlar los excesos burocráticos y lo han hecho a través, sobre todo, de una serie de instrumentos y de instituciones que son esencialmente, primero, en aquellos parlamentos que funcionan bien, los parlamentos fuertes no solo controlan al gobierno, son capaces también de controlar técnicamente a la administración. Los parlamentos débiles, evidentemente, no. Segundo, los consejos fiscalizadores, los gabinetes. El desarrollo de los gabinetes ha sido un instrumento también para controlar la burocracia. El tener unos gabinetes sólidos ha permitido a los presidentes en muchos países tener un control bastante riguroso de la administración pública. Hoy en día se habla del holistic government, que es la idea de que un buen gobierno tiene que definir cuáles son los 3, los 4, los 5 problemas fundamentales de su sociedad y trabajar en torno a esos problemas y coordinar a todas las administraciones, a todos los miembros del gobierno en torno a la solución de esos problemas y dar una dirección estratégica a toda la organización. Si tú consigues definir esos problemas fundamentales y articulas sistemas de cooperación y de coordinación constante desde abajo hasta arriba, el gobierno sigue una línea estratégica, sigue un camino y la administración no se desmanda, no se va por su propio camino. Pero para eso tienes que tener esa visión holística del gobierno. Y tercero, la idea fundamental también es que un método de controlar la burocracia, de que no se desmande, es tener unos funcionarios directivos profesionales que tienen ese carácter de tecnopolíticos, ¿no? De alguna forma que hacen de mediación entre la burocracia y el sistema político, entre los políticos y los burócratas, porque son capaces de entender el lenguaje burocrático, pero al mismo tiempo son capaces de tener sensibilidad política y son capaces de transmitir a la burocracia las instrucciones y son capaces de decir al nivel político cuáles son los problemas técnicos existentes. Bien, dicho esto, vamos a entrar brevemente en algunas ideas sobre calidad democrática, ¿no? Por ejemplo, los 3 elementos fundamentales de una democracia de calidad, dicen Diamond y Morlino, por ejemplo, son la soberanía popular, la igualdad política y las libertades civiles y políticas, ¿no? Esos son los 3 elementos esenciales de cualquier democracia, ¿no? A partir de ahí surgen 8 dimensiones de lo que sería la calidad democrática. Primera dimensión son las libertades, tener un sistema de libertades civiles y políticas suficiente. Segundo, un Estado de Derecho que funcione, un Estado de Derecho que garantice la separación de poderes, la aplicación imparcial de la ley, etc. Una accountability vertical, que quiere decir simple y llanamente unas elecciones libres y justas, un sistema de control a través de elecciones de lo que hace el gobierno. Si no nos gusta, no le volvemos a votar, ¿no? Luego la responsabilidad, que es un elemento fundamental hoy en día, que es la capacidad de los gobiernos de dar respuesta a las demandas ciudadanas, la capacidad de los gobiernos de dar unas respuestas, de ser responsables y dar las respuestas a los ciudadanos en función de lo que estos demandan. Otro elemento clave es la igualdad, sobre todo la igualdad política, pero indirectamente la igualdad social, la igualdad económica, la participación, la competición y lo que llamamos rendición de cuentas horizontal, que son sólidos controles sobre los ejecutivos a través de los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, las agencias de evaluación cuando tienen independencia. Estos mecanismos de control horizontal también son fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia, ¿no? Y luego, con carácter auxiliar, pues lógicamente la transparencia y la eficacia en la representación. Ahora bien, cuando hablamos de calidad, ¿de qué hablamos, ¿no? Entonces, estos autores dicen, pues hay tres dimensiones de la calidad que hay que considerar, ¿no? Aparte de todos estos
elementos clave de calidad de una democracia, pero la calidad puede ser de tres tipos. Una es la calidad procedimental, es decir, que el producto es el resultado de un proceso controlado con métodos precisos. El coche que elaboramos sale siguiendo unos procedimientos adecuados con métodos precisos, ¿no?, que permiten asegurarnos que este coche pues tiene todas las garantías de calidad del proceso. Segundo, es fundamental la calidad de contenido, que es, oiga, el coche puede seguir todos los procesos, pero si el diseño es muy malo y los materiales no son buenos, pues no va a salir un buen coche. Entonces, el contenido, cuáles son los materiales con los que está hecho el producto y cuáles son los diseños con los que está hecho. Y finalmente el resultado, que es el producto es valorado por los clientes, con independencia de los procesos o incluso del contenido del producto. Y los tres son fundamentales en la calidad de cualquier producto y también en la calidad de la democracia. La democracia tiene que tener calidad en sus procedimientos, calidad en sus contenidos, calidad en sus resultados. Todo esto nos lleva a lo siguiente, que es una democracia tiene calidad cuando satisface primero las expectativas ciudadanas de gobernanza, cuando responde adecuadamente. Esto es calidad de resultados. También cuando la ciudadanía disfruta de amplias libertades e igualdad política, y ahí hay calidad de contenido. Y finalmente, lo que sería la calidad procedimental, que tiene que ver con que la ciudadanía tiene capacidad para evaluar la acción del gobierno, el respeto a las libertades, la ciudadanía, sus partidos y organizaciones participan y compiten para mantener a sus electos, rinden cuentas de sus actividades y de sus políticas, monitorean. Además, en una democracia de calidad es fundamental la capacidad de monitorear por parte de los ciudadanos la eficacia y la equidad en la aplicación de las leyes, la eficacia en la acción gubernamental, la responsabilidad política y, finalmente, las instituciones se controlan mutuamente en el marco de la ley y la Constitución. Todos esos son elementos de la calidad del procedimiento. En consecuencia, si tuviéramos que evaluar la calidad de una democracia, hay 8 dimensiones, que son 5 procedimentales y luego las otras 3 de contenido y de resultados. ¿Cuáles son los elementos de calidad procedimental en cualquier democracia? Primero, el Estado de Derecho, la calidad del Estado de Derecho, ¿no? Segundo, la participación, nivel de participación, las posibilidades participatorias. Tercero, la competición realmente existente entre los sistemas, los partidos políticos para poder llevar adelante sus proyectos. Cuarto, la rendición de cuentas tanto horizontal, es decir, si hay un buen sistema de rendición de cuentas horizontal, hay un buen tribunal de cuentas, hay un buen sistema de evaluación, hay un buen sistema, una defensoría del pueblo sólida, hay todo un sistema de rendición de cuentas horizontal y un buen sistema de rendición de cuentas vertical, que son unas elecciones libres y justas. Aparte de esto, ¿qué entendemos por dimensiones de contenido? Pues el respeto real a las libertades civiles y políticas como un elemento fundamental de calidad democrática, en qué medida se respetan las libertades civiles y políticas en el país correspondiente y en qué medida se implementa progresivamente una mayor igualdad política, económica y social. La igualdad política como un elemento fundamental que viene a decir que los intereses de todos los ciudadanos son considerados equitativamente, igualitariamente, que cuando se toman decisiones no se tienen en cuenta solo los intereses de los banqueros o que solo se tienen en cuenta los intereses de los mejor organizados, sino que hay un sistema de verdadera igualdad política. Pero para eso, lógicamente, es fundamental que también haya igualdad social e igualdad económica, unos niveles adecuados de igualdad económica. Finalmente, la última dimensión de la calidad democrática es la responsividad, es decir, en qué medida los resultados de la democracia se corresponden con las demandas ciudadanas, con las preferencias y demandas de los ciudadanos, tal y como han sido agregadas a través del procedimiento político. Es decir, que en una democracia donde todo funcione, pero al final los ciudadanos estén descontentos y entiendan que no se responde a sus demandas y que sus preferencias no son consideradas, pues es evidente que tenemos un problema de calidad democrática, que es un problema muy típico de las democracias actuales en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la Administración para servir a la calidad democrática? Esencialmente, lo primero, entendemos, es que debe
asumir toda una serie de valores que si luego desarrolla en su vida diaria, se asume y luego desarrolla esos valores y genera los instrumentos y las instituciones adecuadas, pues actuará en un marco axiológico, en un marco de valores coherente con esta calidad de la democracia. Y de alguna forma estará alineada la administración pública con procesos de calidad democrática. Si no asume estos valores o asume otros diferentes, pues es evidente que no. Es evidente que no va a estar alineada con la calidad de la democracia. Si quienes están en la administración tienen como valor fundamental enriquecerse, pues es evidente que no vamos a tener una administración alineada con la calidad democrática, ¿no? Entonces, hay toda una serie de valores prodemocráticos que entendemos que la administración pública debe asumir, ¿no? El primero es la integridad. El primer valor es la integridad, que es una cualidad del servidor público que hace que actúe de forma coherente con los valores y las normas relevantes, y con las leyes, reglas y rutinas que se derivan de ellos. ¿Cuáles son los valores y las normas relevantes? Pues son los valores y normas relevantes de una democracia, ¿no? El respeto a la dignidad de la persona humana y todos los elementos vinculados a ello. Para fomentar la integridad es muy importante crear lo que llamamos marcos de integridad. Ahora, por ejemplo, he estado leyendo la ley de transparencia de la Diputación Foral de Vizcaya, que es la última que creo que se ha publicado, y en ella es muy interesante porque ya se habla de marcos de integridad. En los marcos de integridad es establecer un sistema de normas, de procesos y de estructuras de gestión adecuados que nos ayuden a que la administración pública trabaje a favor de la integridad. Incentivamos la integridad en la administración y desincentivamos conductas antiproductivas, corruptas, etc., ¿no? La clave, lógicamente, está en la efectiva implementación y el constante monitoreo y evaluación para la mejora de estos marcos de integridad. ¿Qué incluye un marco de integridad? Brevemente, pues un marco de integridad, si el Gobierno de Navarra decide crear un marco de integridad, pues lo primero que tenemos que tener es unos códigos éticos, elaborar un código ético o unos códigos éticos en función de las áreas, elaborarlos participativamente, elaborarlos incluso con colaboración de la sociedad civil, hacer evaluaciones de riesgos de integridad, dónde hay riesgos de integridad, dónde puede haber riesgos no solo de corrupción, sino riesgos a la integridad del sistema, en el área de la contratación, en el área de la regulación. Formar en ética a los servidores públicos de la organización, establecer un sistema de consultas sobre problemas o dilemas éticos para los empleados con comités de ética, es tener sistemas de denuncias de casos de corrupción o de fraude o de abuso y de ineficiencias y con sistemas que protejan a los denunciantes, no que les hagan víctimas, sistemas de gestión de los conflictos de interés y de las incompatibilidades adecuados y sistemas de detección e investigación de conductas antiproductivas y, si es posible, tener encuestas de clima ético, unas encuestas que nos digan cómo los empleados públicos ven que la administración se enfrenta a los dilemas éticos y ven, si en una encuesta de clima ético los funcionarios dicen, oye, ¿qué pasa cuando hay un conflicto de intereses? Pues aquí no pasa nada. ¿Y qué pasa si un funcionario actúa de forma antiproductiva? No pasa nada. Entonces, claro, es evidente que hay un problema, ¿no? Bien, encuestas de clima ético. El otro elemento clave es la imparcialidad y la legalidad, otro valor fundamental. Esencialmente es tratar a la gente igual con independencia de las relaciones especiales, de las preferencias, de las simpatías personales, ¿no? Es decir, que un buen funcionario no debe tomar en consideración del ciudadano implicado en el procedimiento nada que no esté previamente estipulado en la norma, ¿no? Precisamente para proteger esta idea de la imparcialidad surge el servicio civil de carrera, que otorga al funcionario, pues como ustedes saben, una obligación de ser seleccionado meritocráticamente y unas ciertas garantías de imparcialidad. No le podemos echar a la calle por cumplir la ley, ¿no? Y no cambia el funcionariado cuando cambia el gobierno. Hay unas ciertas garantías para su imparcialidad, ¿no? Muy vinculado, en consecuencia, la imparcialidad hacia su etos es el respeto a la ley, ¿no? La verdad es que estudios muy relevantes nos indican que aquellos países que consiguen tener una administración imparcial tienen un desarrollo económico mayor, que aquellos países que tienen una administración suficientemente imparcial son países que tienen más calidad democrática. La administración imparcial, por ejemplo, contribuye a reducir la pobreza, pero además contribuye a incrementar la confianza
institucional e intersubjetiva, y estos son datos empíricamente demostrables, ¿no? En la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la imparcialidad es un factor clave. Las administraciones imparciales son administraciones donde hay menos corrupción que aquellas administraciones que están extremadamente politizadas, que están clientelizadas, ¿no? Y los datos nos indican nuevamente que el factor de calidad democrática más importante, cuando entramos a hacer análisis empíricos, el factor que más influye en la calidad de la democracia es precisamente la ausencia de corrupción. Y para luchar contra la corrupción un elemento clave sigue siendo la imparcialidad en la administración, la capacidad de la administración de actuar imparcialmente y aplicar la ley. Bien, bueno, estos son datos que nos demuestran la correlación tan fuerte que hay entre esto que llamamos gobierno imparcial y efectivo y el control de la corrupción. Bueno, otro elemento importante es la efectividad, ¿no? Normalmente la gestión orientada a resultados, que es de lo que normalmente se habla cuando se habla de eficacia y de eficiencia, como instrumento, gestión orientada a resultados, es un instrumento que trata de lograr cambios en la manera como operan las organizaciones, mejorando el desempeño tanto en los resultados como en la orientación central. Es decir, la gestión por resultados, en principio, da una orientación central, da un camino, una estrategia, ¿no? Para ello, proporciona un marco de gestión y unas herramientas que conectan planificación estratégica, gestión de riesgos, monitoreo del desempeño y evaluación. Y conecta todo esto con el presupuesto, ¿no? Una gestión por resultados adecuada, en suma, conlleva todo este conjunto de elementos. Repito, ¿no? Tiene que haber una planificación estratégica, una gestión de riesgos, un monitoreo del desempeño, de cómo vamos cumpliendo los objetivos estratégicos y una evaluación en qué medida se han conseguido los impactos que se buscaban. Pero para la calidad democrática, yo creo que la acción gubernamental debe ser considerada aceptable no solo por lo que hace, sino también por cómo lo hace, ¿no? Por ello se habla más, hoy se critica estos enfoques de gestión estratégica tan tecnocráticos, porque normalmente simplemente significan instrumentos para apoyar procesos de ajuste fiscal y además detrás de ellos suele haber un enfoque que olvida el desarrollo integral de los países y además olvida el desarrollo sostenible. En consecuencia, la creación de sistemas de planeación, presupuestación y evaluación de resultados y sobre todo la integración de los tres elementos, que es muy importante porque ustedes saben que muchas veces la planificación va por un lado y la presupuestación va por otro, con todos los problemas que esto tiene, se convierten hoy en día en medios críticos para apoyar una visión más amplia de carácter no solo gerencial, sino también político. La gestión por resultados debe estar conectada a la visión de crear un mundo del derecho de una buena vida le pertenezca a todos en última instancia. Por eso hablamos no de eficacia, sino de efectividad. La efectividad está íntimamente vinculada a la responsividad, porque la efectividad consiste en preguntarnos si la acción del gobierno realmente produce impactos positivos en la sociedad, si realmente responde a las necesidades de la sociedad y no simple y llanamente si se cumplen objetivos y resultados independientemente de lo que la gente necesita y quiere. De ahí la importancia de repolitizar estos fenómenos de gestión por resultados. Otro elemento clave es la transparencia. No me voy a centrar en exceso porque ustedes ya saben muy bien cuáles son y cómo están estructuradas las políticas de transparencia, pero es otro valor fundamental en la administración democrática hoy en día. La transparencia no deja de ser sino un flujo incremental de información oportuna, la adecuada y confiable, de carácter económico, de carácter social, de carácter político, que debe ser accesible a todos los implicados, a todos los actores relevantes en una política pública, ¿no? Esta información pues, nos debe permitir evaluar las instituciones, formarnos opiniones racionales y bien sustentadas, para, si tenemos que decidir o participar en una decisión, que participemos realmente sabiendo de qué hablamos, sabiendo qué es lo que está detrás. La transparencia no deja de ser una forma de regulación que asume que quien recibe la información es capaz de procesarla adecuadamente y que quien la elabora lo hace sin sesgos, ¿no? Lo cual no siempre se produce. De ahí que yo creo que hoy en día en una administración democrática es muy importante que
que tengamos claro quién está detrás de los datos y cómo se estructura. Mi experiencia personal es que la transparencia, por ejemplo, en la Administración General del Estado no ha dado resultados porque no hay quien se entere de qué es lo que se pone ahí. No hay una preocupación real porque los ciudadanos entiendan lo que hay ahí detrás, ni hay tampoco una claridad de quién hace los datos, por qué los hace así, quién está detrás de esos datos, cómo se estructuran esos datos. Yo creo que eso es fundamental hoy en día. Hoy en día el gobierno abierto creo que es un salto necesario. De pasar de la transparencia al gobierno abierto, como ustedes están haciendo, es necesario para intentar integrar en sistemas de regulación plataformas de colaboración ciudadana y de Wikigovernment, ¿no? Es decir, que todo esto unido a una open data plenamente funcional nos permite reutilizar, agregar datos, generar conocimiento abierto, crear empleo a través de la apertura de nuevas empresas y de ONGs que traten dichos datos, abrir vías de participación y, cómo no, mejorar la rendición de cuentas. Es decir, el Open Government nos da unas vías extraordinarias para mejorar la calidad de la democracia y en ese marco creo que la administración pública debe tener un papel esencial, ¿no? Otro elemento clave es la rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas. En la rendición de cuentas, en términos generales, tiene tres elementos, lo que llamamos el control institucional, el electoral y el social. El electoral es lo que llamábamos rendición de cuentas vertical, el institucional es lo que llamamos rendición de cuentas horizontal, y ahora es muy importante la rendición de cuentas societal o la rendición de cuentas que la sociedad constantemente demanda a los gobiernos a través de la participación activa, a través de la implicación de la sociedad civil en el control cívico de la acción del gobierno. La rendición de cuentas es un proceso a través del cual los gobernantes informan y los servidores públicos también, la administración pública informa, y de ahí su conexión con la transparencia. Pero además hay algo más, responden y justifican sus actos. No puede haber rendición de cuentas solo con la transparencia. Usted me pone los datos, pero ahora explíqueme, justifíqueme. De ahí la importancia del derecho de acceso vinculado a la transparencia, porque yo puedo decir, bueno, usted ha puesto estos datos, pero ¿y por qué pasa esto? Y ahora usted explique y justifíqueme por qué pasan las cosas. Y finalmente es esencial en la transparencia lo que llamaríamos las sanciones y recompensas. La rendición de cuentas es fundamental como elemento componente básico del mismo, la sanción y la recompensa. Es decir, primero usted me informa, luego me justifica. Y si usted no justifica bien, tiene que haber una sanción. Porque si no hay sanción, al final la rendición de cuentas queda en el vacío. Tenemos que tener la capacidad de que cuando alguien lo hace mal, podamos sancionarlo y cuando alguien hace bien, podamos recompensarlo, ¿no? Ciertamente, en este ámbito de la rendición de cuentas hay toda una serie de funcionarios, cada vez más, que se dedican precisamente a esto, a controlar la acción de los gobiernos, a controlar mutuamente a otros funcionarios. Tenemos interventores, tenemos auditores, tenemos evaluadores y todos estos funcionarios son clave para la calidad de la democracia. Los funcionarios que trabajan en las defensorías del pueblo, los funcionarios que trabajan en los tribunales de cuentas, los funcionarios que trabajan en las agencias de evaluación, todos estos son funcionarios clave para la calidad de una democracia. Si hacen bien su trabajo, la accountability, la rendición de cuentas horizontal estará garantizada y si no, no está garantizada con todos los problemas de abuso de poder que pueda haber. En consecuencia, esto es fundamental. Ahora, la propia administración, hay 6 niveles en los cuales tiene también que asumir su responsabilidad y rendir cuentas. Primero, la administración tiene que auxiliar al control político, es decir, auxiliar al gobierno en su labor de rendir cuentas al Parlamento. Y al mismo tiempo la administración en ocasiones tiene también que rendir cuentas al Parlamento y tenemos que asumir esa obligación. Segundo, es el control de los superiores sobre los inferiores a través de la escala jerárquica. Cada uno de nosotros tenemos que controlar que nuestros inferiores hacen bien su trabajo, desarrollan las actividades de forma eficaz, eficiente, efectiva, productiva, ética.
El tercero es el control legal. La administración está sometida a la ley y, en consecuencia, el papel de los jueces es fundamental y, en ese sentido, la administración tiene que someterse también al sistema legal. Cuarto es el control económico administrativo. Este control de la actividad económica administrativa tiene que tener un control externo, que no puede ser solo contable, como hace ahora en gran medida el Tribunal de Cuentas, y de legalidad, sino también un control de eficacia real y de gestión económica financiera. Debe asegurar además el control interno a través de los auditores, de los interventores internos, con un adecuado control de riesgos económicos, organizativos, legales y éticos, que se debe realizar por unas inspecciones que tengan medios suficientes y protección suficiente para desarrollar su tarea con imparcialidad, sin estar presionados políticamente, ¿no? Y exige mejorar los sistemas de contabilidad, impulsando una contabilidad analítica. Demanda un control de la ejecución y del diseño presupuestario por una autoridad verdaderamente independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, está el control profesional a través de los códigos éticos y a través del control mutuo que nos hacemos los funcionarios y los profesionales unos a otros para demostrar que realmente somos buenos profesionales. Y luego está el control social. Para ellos hay que ir más allá del control de la calidad típico y las quejas y recomendaciones, porque hoy en día es cada vez más importante, como decíamos, el control que proporciona el gobierno abierto, las plataformas de gobierno abierto a través de la transparencia, de la participación, de la cogestión en ocasiones de la ayuda que los ciudadanos pueden darnos en la gestión pública. Sobre participación no voy a hablar casi, porque van a hablar luego posteriormente, sobre todo Joan. Es otro elemento fundamental hoy en día entre los valores de la administración, algo que tradicionalmente nunca se pensó. La administración pública se pensaba en el modelo burocrático que estaba aislada de la sociedad. Pero hoy en día cada vez lo tenemos más claro, que la administración pública está en la sociedad, que debe dar vías de apertura a esta sociedad, el gobierno abierto, la coproducción de servicios, las innovaciones público-privadas, saben, un abanico de posibilidades inmenso, ¿no? Y para ello es importante que la tecnología se ponga al servicio de la democracia, que todos los sistemas tecnológicos se pongan al servicio de la democracia y no al servicio de la tecnocracia, ¿no? Bien, desde la perspectiva administrativa, por ejemplo, los servidores públicos deberían, en este marco de participación, ¿qué podemos hacer los funcionarios en esto de la participación? Pues fomentar la investigación sobre las demandas ciudadanas de servicios públicos, saber qué es lo que realmente quieren y cómo lo quieren los ciudadanos, codiseñar con la ciudadanía productos y servicios, evaluar la calidad y las políticas con la ciudadanía de forma participativa, generar cartas de servicio que permitan conocer a qué se comprometen y que abran vías sencillas para reclamación en queja, en caso de incumplimiento, generar plataformas y mecanismos confiables y amables para la participación ciudadana en la formulación de ideas sobre cómo resolver los problemas públicos, cómo generar propuestas normativas, cómo colaborar en la gestión de servicios. Y ya acabo. El último elemento creo que es la equidad. Normalmente se olvida como un valor clave, yo creo, de toda democracia y de toda acción de los funcionarios públicos. Yo creo que la igualdad política es enemiga de la captura de las políticas por grupos poderosos, pero además solo puede ser servida si existe un nivel de igualdad social mínimamente razonable. La tendencia a la desigualdad económica actual es terrible, ¿no? Cada vez es mayor, ¿no? En 2010 los ingresos del 10% más rico eran 9,5 los de los más pobres, pero en solo 5 años antes eran 7 veces mayores. Es decir, la tendencia en estos últimos años a la desigualdad es brutal. Durante la crisis de 2007-2011 los ingresos disponibles crecieron en una media anual de 0,53%, pero la media de reducción anual para el 10% más pobre fue más del doble que para el 10% más rico. Es decir, la crisis ha sido un generador de desigualdad terrible y en España todavía más, ¿no? ¿Qué pueden hacer los funcionarios en este marco para buscar equidad, ¿no? La primera sería la de los instrumentos de discriminación positiva para los sectores más débiles de la población, favorecer la igualdad política universal, la igualdad política real sin atentar contra el universalismo, es decir, mecanismos como los presupuestos con enfoques de género, el análisis de impacto de las normas desde una perspectiva de género, desde una perspectiva social y medioambiental, son buenos ejemplos de lo que podemos hacer. Superar la brecha digital, otro elemento clave,
En el ámbito de las políticas públicas, fortalecer la sociedad civil, trabajar por un fortalecimiento real de la sociedad civil, o pensar en la representatividad de la propia burocracia, ¿no? Cómo hacer que la administración se parezca más a la sociedad y no se elitice, ¿no? Esto se ve sobre todo en la administración del Estado, donde la elitización de los grandes cuerpos es una tendencia que está muy consolidada, ¿no? También es fundamental, como no, el control de los lobbies, la regulación de la financiación de los partidos. Pues me dirán, ¿y por qué? Porque si no regulas bien la financiación de los partidos, al final son controlados por los grupos de interés, ¿no? La elaboración de normas pensando en un campo de juego equilibrado. Cuando se hacen las normas, ¿quién participa? ¿Quiénes están en los comités asesores? ¿Quiénes elaboran las normas? Muchas veces nos encontramos con que las elaboran personas que provienen de los grandes grupos de interés, en el sector farmacéutico, como lo hemos visto, y ya no digamos en el sector financiero. La publicación de las agendas gubernamentales, otro elemento importante, con quién se reúne usted, para saber si realmente quién presiona, con quién está usted todo el día, pues probablemente le presionará más que con quién no está, ¿no? La generación de la huella legislativa, este elemento es muy importante. ¿Cómo tener una huella legislativa? Desde que tenemos la idea de hacer una norma hasta que acaba la norma, ¿cómo se ha hecho esta ley? ¿Con quiénes nos hemos reunido? ¿Quiénes han participado? ¿Quiénes han elaborado los anteproyectos, los proyectos? ¿Cómo han ido modificándose las normas y por qué? Tener la huella legislativa, controlar las puertas giratorias, que sabemos que tienen unos efectos muy distorsionantes en la elaboración de políticas públicas. Esencial, yo creo que la defensa de políticas predistributivas e inclusivas y del papel del Estado en esta labor. La educación, la salud son fundamentales para evitar la desigualdad y generar condiciones y políticas y sociales para una democracia de calidad. Entonces, todo esto nos lleva finalmente a que las medidas que tomemos deben tomarse considerando seriamente sus efectos distributivos y redistributivos, clarificando las relaciones de causa-efecto y los impactos de cada una de ellas en género, en medio ambiente, en igualdad social. En fin, este es un cuadro en el cual se puede ver cómo los valores de la administración conectan perfectamente con los componentes de una calidad democrática, cada uno en su ámbito, y esto nos da esta coherencia. Si quieren luego lo pueden utilizar tranquilamente y analizarlo cuando quieran. Y ya como conclusión, yo creo que es evidente que existen tensiones y contradicciones entre valores. Todo esto que digo está muy bien, pero a veces hay tensiones. Desde luego que una visión exigente de la imparcialidad choca con la discriminación positiva, o que la participación llevada a sus extremos puede ser ineficiente. Claro, si estás todo el día reunido, pues no tienes tiempo para hacer otras cosas. Pero pensar en una acomodación perfecta de valores plurales es irreal, ¿no? La administración es un campo de energía pública, donde diferentes discursos siempre van a luchar, hay que acomodarlos, y al tener múltiples valores creo que nos enriquecemos, ¿no? La idea es que hay que buscar el justo término y actuar de forma prudente, Si ustedes creen en la participación, pues creen en la participación, pero también tienen que creer en la imparcialidad y también tienen que creer en la rendición de cuentas. Todo esto nos lleva a tomar decisiones que son difíciles, que hay que equilibrar, que las matemáticas no juegan aquí un papel esencial, pero sin lugar a dudas la clave es tener en cuenta todos estos valores como elementos axiológicos, como elementos impulsores de la acción de la administración pública. En conclusión, creo que las administraciones deben facilitar en el marco de sus competencias la participación y la deliberación en torno a los proyectos normativos, en torno a las decisiones públicas fundamentales. Deben promover y respetar el Estado de Derecho, defendiendo su imparcialidad y trabajando por la legalidad. Tienen que hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos el pilar de su toma de decisiones, luchando porque sean reales sus componentes en la vida diaria. Deben optar por una conducta transparente y honesta, coherente con la vocación de servicio, rindiendo cuentas de su trabajo. Deben buscar el interés general, respetando el marco democrático y jerárquico de decisiones, pero sin obviar la capacidad de juicio y crítica basada en la defensa y promoción de los principios y valores aquí defendidos. Nada más. Muchas gracias.